Los derechos humanos no son negociables. Mientras me quede voz, voy a seguir contando historias porque escribir me mantiene viva y a salvo. Bienvenidos al podcast Arréglate que nos vamos de Magas en el Español. Os hablan Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo. No es muy habitual, ¿verdad, Cruz, que empecemos este video podcast con una frase de nuestra invitada. Pero justo la implicación de Lidia Cacho en la defensa de los derechos humanos a través del periodismo y de la literatura es tal que pues casi era obligado a hacerlo, la verdad. Yo siento un cariño muy especial y una gran admiración por Lidia, pero la relación que tenéis vosotras dos, ustedes dos, que diría Lidia, es tan especial y tan profunda que yo me voy a callar un ratito, porque quiero que seas tú, Cruz, quien la presente con esa manera tan especial que tienes de hablar de los afectos, ¿no? Y estoy segura que... Bueno, Lidia... Pero bienvenida, Lidia Cacho, perdona. Bienvenida, Lidia Cacho. Arréglate que nos vamos. Gracias, Charo. Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí con ustedes dos. Lidia es de esas amigas a las que quieres, admiras y luego te enorgulleces, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba estudiando mi máster en Washington sobre derechos humanos en una de las universidades más prestigiosas en este campo, y se hablaba de Lidia Cacho como su caso, como un paradigma de la defensa de los derechos humanos y de cómo se ataca la libertad de los periodistas, sentía el orgullo de haberla visto luchar desde dentro. Entonces, cuando tú ves a alguien que da su vida por los demás, porque al final eso es lo que ha hecho Lidia siempre, dar su vida por los demás, defendiendo lo que ella cree, que es la libertad de prensa, la libertad de expresión, tienes un orgullo casi maternal, ¿no? Y yo con Lidia tengo ese orgullo casi maternal que me hace sentir un poco protagonista, aunque solo sea como espectadora de su vida. Ustedes, si conocen la historia de Lidia Cacho, pues saben de lo que estoy hablando. Si no la conocen, lean sus libros, busquen, porque yo fui de las personas que cuando secuestraron a Lidia teníamos guardado el material que probaba de dónde venía su verdad, aquí en España. Y Lidia estuvo secuestrada y a punto de ser asesinada y fue torturada. O sea, esto no es una historia de broma. A mí me une a Lidia, aparte del respeto, la admiración y la devoción de quien ha visto cómo se lucha de verdad en primera persona, sin perder la sonrisa ni ese sentido a veces de la amistad frívola que tenemos cuando nos vemos, pero que luego es tan profunda. Y para mí, que sepan que hoy está sentado con nosotros uno de mis referentes, de mis amigas a las que admiro y adoro, a la que me hizo admirar y adorar Cristina del Valle, que es otra amiga nuestra, y para mí es un verdadero privilegio. Me voy a callar porque me estoy emocionando, ¿no? Entonces eso pues tampoco quiere ella que lo hagamos en plan emotivo, ¿no? Pero es así, ¿no? Te dejas la piel. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que cuando tú crees en algo como la defensa de los derechos humanos y has crecido en un entorno como el mío, con una educación en la que no solo mi madre, sino mi padre, mis abuelos, mis tíos estaban implicados desde que yo era muy pequeña en los movimientos sociales, etcétera, creces con la clara noción de que tu ser ciudadana tiene una implicación con el ser persona hacia las y los otros, ¿no? Entonces, está imbrincado en mi ser como de la defensa de los derechos humanos. No es algo que haya descubierto de pronto y haya decidido voy a ser defensora, ¿no? Yo en realidad lo que sí dije fue voy a ser reportera de investigación. Y luego, pues, he pasado toda mi vida haciendo ambas cosas, ¿no? De la mano. Fíjate, a mí me impresionó muchísimo, yo no sé si te acordarás del hecho, sí, pero no sé si de la conversación. Y es que cuando yo conocí a Lidia, que es una de estas personas que la conoces y ya te la quedas, ¿no? Ella venía a España a entregar un premio que previamente había recibido ya el año pasado y apenas, o sea, casi no puede venir, ¿no? Porque le rompieron los frenos del coche. Entonces, eso, o sea, cuando te cuenta alguien, no, pues estoy aquí de milagro porque me rompieron los frenos del coche, ya te impresiona. Pero lo que más me impresionó era la normalidad casi con la que lo contabas, ¿no? Aquello que no era frialdad, era como
esas personas que normalizan vivir en guerra y seguir yendo a trabajar, ¿no? Es un poco así. Claro, mira, yo tengo muchas amigas y amigos periodistas que van a la guerra, ¿no? Por ejemplo, que viven en España y se van a Afganistán o ahora, bueno, a Gaza, bueno, cuando se podía entrar, o África, etcétera, y vuelven a casa y viven en un estado de tranquilidad, de seguridad. Pero yo crecí en un país como México, que es un país que a la vez de ser un país increíble, con una belleza extraordinaria, con una población maravillosa, culta, etcétera, es un país que lleva muchísimos años en una guerra interna brutal contra la delincuencia organizada. Entonces, yo he hecho mi trabajo periodístico de investigación en un país en guerra. Entonces, es muy distinto a la mirada que tú tienes sobre eso. Es decir, todos los días yo los vivo desde hace 22 que recibí el primer bueno, que fui víctima del primer atentado de muerte, como si fuera el último. Y cuando aprendes a vivir así, disfrutas absolutamente todo lo que estás haciendo cada día. Pero es que además tú disfrutas, o sea, yo creo que hay un disfrute que es difícil de explicar, ¿no? Que lo sabemos las que hemos estado sobre el terreno haciendo según qué cosas. Tú fuiste la voz de las madres de Ciudad Juárez. O sea, yo creo que fuiste casi la cabecilla, la líder, la que las sostenía, la que les animabas, la que les escuchabas. Y eso, me gustaría un poco que me hablaras de emociones, de cómo se vive eso cuando estás hablando con una madre que no sabe dónde está su hija o que han destrozado a su hija y que además saben quiénes son y están alrededor. Háblame de cómo se gestiona emocionalmente eso para poder ayudarlas. Bueno, hay mucho trabajo detrás de poder estar presente en la entrevista con una víctima o con una sobreviviente o con un grupo de sobrevivientes, porque el trabajo tiene que ver con dos cosas fundamentales. La primera es en qué lugar te colocas tú como reportera y como activista para la escucha presente y absoluta de la otra persona, reconocer su humanidad, su dolor, y con empatía, sin sentir que lo que a ella le pasa te está sucediendo a ti. Entonces, ahí hay un trabajo que tiene que ver, por ejemplo, con la respiración, con haber aprendido yoga, y entonces respirar de tal manera en la que la angustia de la otra persona tú la puedes presenciar, la puedes atestiguar, la puedes documentar, pero no la absorbes, porque si tú empiezas a absorber esa angustia, no puedes hacer el trabajo adecuadamente, pero tampoco puedes hacer que la persona se sienta protegida contándote su historia, ¿no? Es un poco como el trabajo de una terapeuta que es establecer un vínculo, de responsabilidad y de afecto, digamos, de alguna manera, para que la otra persona sepa que puede confiar en ti. Y ahí adquieres una responsabilidad con la que te vas a quedar el resto de tu vida, por un lado. Y por otro lado, también yo creo que yo he sido una alumna de todas las personas a las que yo he entrevistado. La primera vez que yo estuve en Ciudad Juárez, y esta historia tú la conoces, Cruz, yo era muy jovencita, o sea, era el 93, y ya estaban comenzando activamente los asesinos de las mujeres, es decir, ya habían aparecido los primeros cadáveres de niñas adolescentes y adolescentes en el desierto de Juárez. Pero casi nadie se atrevía a cubrirlo y quien lo cubría como sucesos policíacos, ¿no? El horror. Entonces, cuando fuimos 3 reporteras jóvenes que no sabíamos en lo que nos metíamos en ese entonces, en realidad, em, yo recuerdo que la única que se quedó, yo traía mi cámara colgando porque hacía de todo, ¿no? Yo hacía las fotografías, hacía el texto, grababa, hacía todo. Y, recuerdo que la primera vez acompañé a una mujer, me pidió que entrara con ella después de la entrevista en la procuraduría y en la fiscalía, el policía que había encontrado el cuerpo de la hija, yo empecé a tomar fotos, obviamente me decían: "No puede tomar fotos", y yo: "Claro, sí, no", y yo tomando fotografías con mi cámara, todo lo que podía. Veo que sale con la bolsa de basura el policía, de basura, de estas negras, y la pone sobre la mesa, que era un escritorio horroroso ahí, la madre de la jovencita se sienta, y él abre esa bolsa y le dice: "Esto es lo que encontramos de su hija", y era un fémur, con un fragmento de ropa de la hija. Claro, yo me quedé paralizada, no sabía qué hacer, no tenía ni idea de cómo se manejaba eso, imagínate. La madre lo que hace es se quita una especie de rebozo que traía, lo pone en un estado casi, em, de entrega religiosa,
toma el rebozo y enrolla los restos de su hija y los toma como si fuera un bebé. Y en ese momento yo entendí que ella estaba haciendo el proceso de haber encontrado algo de su hija, a la que llevaba 2 años buscando, y que estaba honrando lo que había encontrado de su hija. Cuando cualquier otra persona podría haber contado como un suceso del horror, ¿no? Los huesos, etcétera. Yo decidí que no iba a ser Huesos en el desierto, que fue lo que hizo mi amigo Sergio, porque era hombre, reportero y así documentaba. Yo hablé de la emoción de la madre, de la devoción a una hija perdida a la que volvió a encontrar y que decidió abrazar como si hubiera renacido. Y eso es algo que aprendes de las sobrevivientes, ¿no? Y aprendes a narrarlo así. Y que podía enterrar un resto de la hija, ¿no? Claro, imagínate que tú llevas años buscando a tu criatura, no importa si es un niño, una niña o una persona adulta, y de pronto le encuentras lo que encuentres. Puedes enterrarle y hacer el proceso de sanación, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese primer momento con las víctimas de Ciudad Juárez, yo aprendí que tenía que estar presente, pero también que tenía que mirar cómo las personas hacen sus procesos, no solamente de sanación, sino de reencuentro, de dolor, de resentimiento, es decir, cómo ellas manejan sus emociones y sus ideas, y a partir de eso yo aprendí a narrar distinto. Por eso hay gente que dice que mis libros periodísticos parecen novelas, porque no son del horror, ¿no? Porque puedes leerlos a pesar de que Pero la es que Sí, yo creo pero que no, perdona, no, sigue, sigue. que yo estaba pensando que cuando has dicho lo de que es de la gente que más ha aprendido, yo siempre cuando en las entrevistas estas tipo te preguntan quiénes son tus maestras, yo siempre digo la gente con la que he ido porque estaba sufriendo y he venido con una enseñanza brutal. Pero en este caso, fíjate que estás contándome esto y me estoy dando cuenta de algo que te define perfectamente, ¿no? Que es cómo tú sabes mirar y escuchar sin intervenir diciendo lo que tienen que hacer. Que eso es maravilloso, ¿no? Porque saber mantener una cercanía con una distancia y un respeto a la vez es algo dificilísimo. Y eso tú me imagino que lo habrás trabajado mucho, ¿no? Porque eso no es algo natural o es natural. No, honestamente yo creo que es natural. Es natural porque creo que tiene que ver también con mi personalidad. La gente no me cree cuando yo soy muy tímida. Yo si llego a un lugar donde hay muchísima gente, me voy a la esquina y si, excepto si veo a alguien que conozco, no socializo con nadie. Entonces yo lo que hago es observar a las personas, escucharlas. Prefiero escuchar, sentir cómo está la gente, ver si goza, si sufre, si está enojada, si está de mal humor, si se queja. Soy una observadora del mundo desde niña. Bueno, Siempre me he sentido inadecuada, entonces eso me ayuda a como a tener la distancia suficiente para ver cómo funciona la gente, cómo vive la gente. has dicho una cosa que siempre me he sentido inadecuada. ¿Qué significa eso? Que yo creo que desde niña he tenido una resistencia a ser una niña normal. Mi madre me escribía cartas toda la vida, que están Sí, todas sí, en sí, el libro sí. de Cartas de Amor y Rebeldía. Que es preciosa, Es una recomiendo, maravilla. me encanta ese libro. Y en esas cartas que me escribía desde niña siempre me decía, yo entiendo que ves el mundo distinto, pero tienes que reconocer tus habilidades y tus cualidades, ¿no? Em, es decir, nunca me dijo, mira, mijita, tienes que volverte normal o tienes que hacer lo que hacen las otras. Siempre me reconocía como en mis diferencias eran válidas, ¿no? Entonces nunca me sentí incómoda ni intenté ser normal y hasta la fecha no lo soy, ¿no? Creo que soy bastante normal en términos generales para las cosas que hago, etcétera. Pero no sé, creo que tiene que ver con eso, con que siempre he sentido que vengo de otro planeta a observar lo que sucede en este, y luego yo me retiro y me encierro 2, 3 meses a escribir en el silencio absoluto. Yo puedo pasar semanas, semanas absolutas, solamente hablando con la mujer de la frutería donde compro mis frutas y verduras, con mi perrita y saludando a la gente que veo en el parque donde paseo a mi perro, y no hablar con nadie más. Bueno, y de eso salen libros como Los demonios del Edén o Esclavas de poder, que son realmente libros de cabecera, pero para mí de cabecera, porque son libros de periodismo de investigación, que son, bueno, pues que deberían leerse en todas las escuelas, en todas las universidades, en todas las carreras de periodismo, ¿no? ¿Y ahora qué estás escribiendo?
Bueno, acabo de terminar una novela y pues ya está a punto de entrar en imprenta y estoy contenta. Mi editor está feliz y sorprendido, lo cual me gusta muchísimo que se haya sorprendido y que me quedó No tan podemos bien. saber el título todavía. No, claro. ¿Pero de qué va? Por lo menos sí, ¿no? Sí, es la historia de una niña mexicana que crece en el 68 en México y narra desde su mirada hasta que se convierte en una preadolescente, narra el movimiento del 68 y cómo las feministas cambiaron a México y Latinoamérica. Bueno, qué bonito, ya estoy Sí, deseando. yo también. ¿Cuándo dices que sale? A principios del año que viene, en febrero. Bueno, pues en febrero un regalo buenísimo para hacerse a una misma. Luego a mí, Lidia me gusta muchísimo, no solamente cómo escribe en largo, porque hay gente que sabe escribir muy bien largo y no sabe escribir corto. Y Lidia es una articulista fabulosa y ella sabe que yo hay un artículo suyo que me parece magistral, que creo que lo escribiste en un avión, ¿no? Que es el artículo sobre Barbie. Ah, sí, claro, fue en un avión. Sí, es verdad. Claro. Claro, fue eso tenía que a ver, yo tengo 2 obsesiones de diversión, de entretenimiento, que son una es leer ciencia. Me fascina desde muy joven, pero leer ensayos científicos. Es decir, busco ensayos, estoy inscrita como a universidades en Sí, diferentes países. normal no eres. Normal. Es lo que me entretiene un montón. O sea, hay gente que le gustan otras cosas, a mí eso me gusta. Entonces, me encanta leer ciencia y de repente descubrir cómo se inventaron las cosas también, ¿no? Por otro lado. Entonces, un día, buscando en estos artículos científicos y tal, encontré uno de una experta en ciencias sociales de Harvard que hacía toda una exploración sobre cómo un concepto de algo que parece nimio, como un juguete, se puede convertir en algo súper complejo, que crea una forma de cultura, ¿no? De comportamiento, de inspiración cultural. Y en eso cita la creación de Barbie. Y a partir de esa cita de la creación de Barbie, me fui a la persona a la que ella cita para entender cómo habían creado realmente a Barbie. Y entonces cuando empecé a leerlo en el avión, dije, no puede ser esto, tengo que escribirlo. Y entonces me senté y escribí el artículo que Resume un publicamos poquito. contigo. Bueno, en realidad era que los dueños de Mattel tenían a 2 hijos, que en realidad son Barbie y el novio de Barbie, y Ken. sí, Ken. Y entonces se inspiraron para crear dos juguetes, uno de una niña y uno de un niño originalmente, pero claro, el creador, el diseñador de los juguetes, era un hombre fascinado con el porno, y entonces basa a la muñeca de Barbie en una personaje de porno. Algo habíamos notado. Pero claro, luego te das cuenta que es el juguete que durante décadas les han regalado a las niñas como un paradigma de la belleza y de una serie de cosas, sin entender todo lo que está oculto detrás, ¿no? Y como lo que Ken sufrió, el verdadero niño, el verdadero hijo de esta familia, con el personaje al que crearon sobre él. Los niños le hacían bullying, etcétera. O sea, Ajá. intentos de suicidio, una historia de terror de lo que vivieron estos personajes Un pozo de reales. sabiduría, mi amiga es que es un pozo de sabiduría. Debe de haberse dirigido a ellos aquella frase de han creado un monstruo, ¿no? O sea, Claro, han creado un efectivamente, monstruo. sí, claro, crearon un monstruo. Y el daño que le puedes hacer tú a alguien a quien le dices que es inspiración para ti, pero que en realidad lo que es pues un muñeco que va a crear una noción de la humanidad que a ti no te parece nada y por la cual se burlan los demás de ti, ¿no? Es como creo que además de todo lo que implica la creación de Barbie, Ken es un ejemplo muy claro para hacer análisis sociocrítico sobre cómo somos capaces hoy en día, incluso ahora en las redes sociales, etcétera, de tomar a una persona o el ejemplo de una persona o la imagen de una persona y destruirla como si fuese un juguete y no un ser humano sintiente. No somos sentipensantes, como diría Eduardo Galeano, ¿no? Cada vez más gente y mucha gente joven está buscando etiquetarse y nombrarse y reconocerse, pero ha roto todas las barreras de la intimidad y creo que esos ejemplos como el de Barbie, hasta muchas cosas que suceden ahora con la gente muy joven,
están rompiendo todas las barreras de la intimidad. Y a mí eso me interesa un montón, ¿no? En términos científicos y críticos. Entonces, ahora estoy haciendo un ensayo sobre eso, sobre el tema de la pérdida de la noción de la intimidad. Compartirlo todo y, y perder la sensación de que tú puedes tener intimidad humana, afectiva, erótica, sexual, amorosa con otra persona. Creo que eso lo están perdiendo las nuevas generaciones y no sé si lo vayan a encontrar. Hoy de las historias, nos has dejado así un poco, de las historias que has conocido, de las historias de mujeres, ¿cuál es la que realmente a ti te ha transformado como persona y como profesional? Ay, es que yo creo que cada vez que hago un reportaje, una entrevista, algo radicalmente profundo sucede dentro de mí que me transforma, que me hace crecer y madurar. Y yo creo que casi todas tienen que ver con niñas y adolescentes a las que yo entrevisté a lo largo de mi vida y que cuando las entrevisté, bueno, hay una historia que ustedes dos conocen muy bien, que es la de las niñas de los demonios del Edén, ¿no? Que cuando las entrevisté, Nosotras me sí, pero a lo dijeron, mejor no. Sí, Quien esté, o sea, esto. cuenta un bueno, poco. yo comencé a hacer una investigación de unas niñas que se escaparon de una red de unos abusadores. Aparentemente la historia era sobre unos pedófilos, pero resultó que lo que ellas no entendían, que luego yo lo investigué, era que era una gran red internacional de trata, de explotación sexual comercial de niñas y niños. Yo terminé documentando 200 casos y varias de estas niñas tuvimos que rescatarlas y resguardarlas en un refugio de alta seguridad que yo creé con un grupo de amigas en México, porque estas mafias querían matarlas. Ya habían matado a una de las niñas que intentó denunciarlos y nadie lo sabía. Entonces, cuando las resguardamos, la niña más pequeña, una niña de 11 años, eh, que tenía toda la información, porque había visto todo y tenía la memoria absolutamente fresca de cómo eran los señores, y los describía, y cuando los describía decía, es que este es el presidente del Senado en México, y este es el ministro de Seguridad, ¿sabes? O sea, y entonces los empecé a investigar y efectivamente eran. Y cuando hubo un momento en que esta niña está en un estado de crisis brutal y le pregunté si quería hablar conmigo, ella me veía las noticias, veía que me trataban de matar, qué tal, por estar metida en el caso, y se sentó conmigo y me dijo, si yo te cuento todo, me prometes que vas a escribirlo y a contarlo todo para que nunca, nunca estos señores toquen a ninguna otra niña. Y por supuesto que se lo prometí, por eso estoy exiliada en España, porque me han tratado de matar por haber contado esa historia y no me arrepiento. Pero la impresión más grande y el aprendizaje más profundo que tuve con esta niña es, esta pequeñita había pasado desde los 5 años siendo abusada sexualmente por estos hombres. Y estaba dispuesta a volver a tocar su dolor y contármelo sin cortapisas para asegurarse que no tocaran a otra niña. Es decir, ella no quería asegurarse de que nos vengáramos de ellos, no quería que se murieran en la cárcel, no quería que todo lo que la gente piensa con los pedófilos. Ella lo que quería era asegurarse que no tocaran a otra. Qué generosidad, ¿no? Y eso es lo que yo he aprendido con muchísimas víctimas y creo que por eso decidí perdonar a mis torturadores y decírselos cuando los sentenciaron. Pero le sentenciaron, o sea, lo que parecía imposible, por eso se estudia su caso en las universidades internacionales, porque Lidia ha conseguido lo que casi nadie consigue, ¿no? Que es destapar la corrupción, la pedofilia en el poder, en las altas instancias de las instituciones y conseguir su condena. Cuando te dicen el fallo de esa sentencia, ¿qué piensas? Ay, estaba feliz. Yo estaba feliz, o sea, hay gente que me decía, no, qué miedo, te van a seguir persiguiendo. Yo creo que es de las pocas fotografías donde estamos saliendo del juzgado y yo tengo una sonrisa como si viniera de una fiesta. Pero además fue muy emocionante ver a un juez mexicano que se la había jugado con amenazas, con todo su equipo de asistentes en el juzgado, muy jovencitos y jovencitas, que tenían guardado ahí mi libro de Demonios de Edén para que se los firmara al final de la sentencia. Era como una conspiración por el bien, cuando estábamos rodeadas de jueces y juezas que ya se habían vendido una y otra vez. Es decir, es un caso que lleva más de 20 años. Entonces, ya llevábamos muchísimo tiempo, ganábamos una, perdíamos 2, me trataban de matar, ganábamos una, perdíamos 2, me tenía que salir 2 meses para que no me mataran, y era todo así, ¿no? Entonces, de repente fue como llegar al juzgado y escuchar al juez además
dictaron una sentencia ejemplar, porque fue la primera de América Latina. Originalmente le dio 113 años por trata de menores, pero además fue muy importante porque lo hizo por casos individuales. Y en todo el mundo, incluida España en ese momento y ahora todavía, siguen sentenciando como si fuera grupo, como si fuera una sola persona. Entonces les dan 15 años. Y este juez decidió hacerlo de una manera distinta, ¿no? Entonces yo salí feliz. Yo estaba emocionadísima. Lo primero que hice fue empezar a llamar a algunas de las víctimas que ya no están en el refugio, todas celebrando, todas súper contentas. Y bueno, murió hace 3 años este hombre, Jan Sucarcuri, en la cárcel con cáncer de próstata y nunca salió, no volvió a salir de la cárcel. El gobernador que también estaba implicado y que quería ser presidente de México está en la prisión de alta seguridad, que es donde estaba el Chapo Guzmán. Mis torturadores sentenciados y cumpliendo sentencia. Es decir, ha sido por un lado una pesadilla pasar todos los juicios y por otro lado una felicidad absoluta lograr ganar cuando todo el mundo decía, estás loca, ya eres famosa, ya dedícate a otra cosa, ya déjalo en paz. Pero No tú vas a ganar tenías, nada, Qué ¿no? tú misión tan tenías que corta. cumplir tu palabra con que le diste a esa niña. Absolutamente, pero también descubrí una cosa muy importante cuando me torturaron, que es, yo también quería cumplir mi palabra con la niña interior que yo llevo dentro, con la Lidia, que es la que impulsa a Lidia Cacho, la autora de 62 años, a que siga trabajando. Y es una niña que cree que las personas somos esencialmente buenas y que el mal es una elección humana. Y que todas y todos elegimos todos los días ser buenas personas, ser empáticas, ayudar a las y los demás, o elegimos hacer daño a los demás y ser egoístas. Y esa niña que llevo dentro es la que hace periodismo. Y esa niña que se te ha tenido que ir de México y refugiarse en España para que no la maten. Claro, También, ¿no? también, esa mismita. Y Esa que vives en misma- Málaga y que no, y que te lo decíamos antes, no has perdido nada del acento mexicano, pero has ganado un poco de alegría malagueña. Ah, bueno, también. Es que yo me fui a Andalucía porque yo decía, ¿qué es lo más parecido a Latinoamérica en España? Andalucía. Y es sí, o sea, tú vas y te sirven los camareros y se ríen y te comentan y ya eres comadre de ellos al tercer día y la de la frutería ya me sé su vida y ya se fue a comer a mi casa. Y eso me pasaba en México. Yo buscaba un poco esa manera de crear un entorno más humano, más afectivo, más de gozo de la vida, ¿no? Yo necesito tocar el gozo de la vida. Cuando has vivido tan cerca de la muerte, cuando has sido torturada, perseguida, encarcelada y has vivido tanto tiempo con amenazas de muerte, aprendes a buscar los pequeños gozos cotidianos, eso, el vivir cada día como si fuera el último, no retóricamente, sino realmente, ¿no? Como es decir, a mí nadie me asegura que estos truanes puedan meterse a España y matarme. Es decir, yo no estoy segura en ninguna parte del mundo porque uno de estos pertenece a la mafia sirio-libanesa y lo detuvo la Interpol porque yo lo denuncié. Y sé lo que está metido, ¿no? Entonces, soy muy realista y por otro lado, he aprendido a gozar lo que tengo. Lidia es muy celosa de su intimidad, por eso no voy a hablar de cómo vivió ella aquel proceso, voy a hablar de cómo lo viví yo, que somos amigas, estábamos cerca, y yo tenía una sensación de injusticia tremenda, porque Lidia tenía en México una casa preciosa, preciosa, una fama, no, un prestigio brutal, o sea, era conocida, pero a mí la palabra fama me parece que está más vinculada a otra cosa. Ella tenía un prestigio y un respeto de toda la sociedad brutal y de repente aquí se viene y, hombre, las élites sí, todo el mundo sabía quién era Lidia Cacho, pero viene a ser una ciudadana que parte de cero, con todas las limitaciones de los poderosos que te hacen venir aquí casi escondida, teniendo que pedir una nacionalidad española para poder quedarse a vivir aquí por derecho, ¿no? Porque para España es Un una honor. importación de talento que no nos lo creemos ni nosotros lo bien que lo hemos hecho teniendo a Lidia ya como española. Pero yo lo viví como una injusticia tan grande. ¿Por qué los buenos tienen que renunciar para que los malos sigan haciendo lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué siempre el que Así hace el es. bien tiene al final que cerrar la boca, callarse, cerrar su casa, dejar su país, tu forma de vivir, venirte, adaptarte, empezar una vida de cero? ¿Por qué?
O sea, es una injusticia tan grande, Lo es. es una injusticia brutal, ¿no? Y quizá cuando lo estás viviendo en primera persona, además Lidia es, bueno, lo que ella cuenta, ¿no? A mí ahora después me gustaría que le preguntaras, porque como llevamos pilladas de tiempo, que le preguntaras tú un poco por los momentos de la tortura, porque eso me parece que merece ser contado, pero me parece que Lidia, que es una mujer que es súper eficiente, entonces ella, hay que hacer esto, pim, 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 ¿qué hay que hacer? Que yo lo hago, pero viéndolo como una acompañante observadora, tú te das cuenta de la injusticia tan grande de una persona que tiene que salir por los malos, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Bueno, lo que ha pasado eso es una ley humana universal y muy antigua, ¿no? Sí, yo creo que tú, Cruz, me has visto llorar lo que nadie me ha visto llorar en España. Es verdad. Y si no fuera por ti, yo no estaría aquí. Bueno, no, También. no, eso, las cosas no son así. Yo, no, No, sí. no, 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 no. Y no te dejo que me digas eso. No, porque es que tú eres historia del periodismo y de la defensa de los derechos humanos. Entonces, que tú me digas a mí que me quieres dar a mí una medallita, no, perdona, este mérito es solo tuyo, porque yo quería que Charo te lo preguntara, pero ahora que termine ella, sí, o sea, Por la, o ¿cómo sea, vivías? cómo se vive ese momento en el que te están torturando y tú pones, o sea, soportas el dolor físico, la humillación, porque me imagino que también un componente de la tortura es la humillación, ¿no? ¿Cómo haces esa escala de valores para poner por encima tus ideas? ¿Cómo se vive eso, Lidia? Bueno, yo creo que hay un elemento como psicológico de escisión, o sea, te partes en dos, ¿no? Cuando te están torturando, porque fue una tortura de 24 horas, policías armados que estaban todo el tiempo, me sacaban, me decían que me iban a tirar al mar, me volvían a regresar, me volvían a torturar, me maltrataban, etcétera. Y la tortura psicológica quiere romperte, ¿no? Busca hacerte eso. Y yo, por fortuna, había estudiado criminología, llevaba años y años atendiendo a víctimas de violencia extrema y de violencia sexual y de trata de personas, y entendía muy bien la decisión. Entonces, en ciertos momentos que tenía lucidez, pensaba, esto me lo quieren hacer, me quieren romper, no me voy a romper, no me voy a romper, me voy a quedar callada, pero no me voy a romper. Y luego me anclaba a ideas como mi madre. O sea, empezaba a pensar en mi madre, ¿qué me diría mi madre? ¿Qué me pensaba? O sea, como me metía en mí, aunque ellos me estuvieron maltratando físicamente, y yo me escindía, digamos, del momento, aunque lo estaba atestiguando, porque hacía una cosa rarísima que no puedo explicar por qué, pero es parte del proceso, ¿no? El trauma. Y es, eh, yo desde el primer momento dije, yo tengo que documentar cada cosa, me tengo que acordar de todo, porque yo estos los voy a denunciar si llego viva. O sea, era mi obsesión, ¿no? Es como si fuese el caso de alguien más, no Como el si mío propio, ¿no? estuvieras viendo que se lo hacían a otra persona. Exactamente, atestiguando que se lo hacían a otra persona, por un lado, ¿no? Era como, yo tengo que acordarme de absolutamente todo. Entonces, miraba en la carretera y veía en qué número de kilómetros estábamos cuando me bajaron, y por eso lo pude escribir todo, cuando me bajaron, y tengo una memoria privilegiada, eso también es verdad, y la he nutrido mucho, pero la tengo desde niña. Entonces, yo era en qué kilómetro me bajaron, y cuando pudimos demostrar todo eso, fue importantísimo el efecto de mi memoria, ¿no? Y por otro lado, los momentos más duros, yo me anclaba a eso, me anclaba a qué pensaría mi madre, qué me diría, ¿no? Tu Quédate madre. callada, etcétera, ¿no? Entonces era todo el tiempo estarme anclando a momentos y a personas que me pudieran recordar que valía la pena estar viva, ¿no? ¿Pero sufriste estrés postraumático? Muchos años, muchos, muchos años. Durísimo, yo tenía pesadillas. Lo que pasa es que, claro, yo había decidido no hacerlo público en ese momento porque los mafiosos estaban fuera en la calle, y yo dije, que estos no se enteren de lo que yo sufro, ¿no? Entonces, claro, a mí me entrevistaban y yo estaba toda entera y tal, y entonces, claro, ellos decían, miren, esta señora no puede estar así, si se ve, está guapa, tal, y yo tenía costillas rotas, me habían puesto una golpiza en la cárcel, violencia sexual, o sea, y yo me veía entera, pero claro, terminaba eso, me lavaba la cara y me pasaba 3 horas llorando, y de ahí me iba a terapia, y a veces 2 horas en terapia, luego con el psiquiatra porque me daban ansiolíticos, o sea, todo el proceso, y luego soñaba en las noches cómo podría suicidarme, y pensaba, cuando termine el juicio y les gane a estos, entonces ya, ¿no? Me suicido, y ¿Vas ya, a se volver, acabó.
vas a volver a hacer, se va a volver a reponer. Es que yo creo que la obra de teatro que has hecho sobre esto me parece de las cosas más impresionantes que yo he visto en mi vida. ¿Vamos a tener la oportunidad de volver a verla? Pues no lo sé, no lo sé. Ojalá. Estuvo 2 años girando por España y le fue súper bien y ahora estamos intentando que sí se vuelva a montar. Vamos a ver si lo logramos, si algún teatro le Bueno, interesa. que nos escuchen aquí. Que nos digas escuchen que se o tiene que ahora después reponer. cuando salgas hables con alguien que sabemos que vas a hablar a ver si se puede hacer algo, porque la verdad es que es de las cosas más espectaculares como alguien cuenta la historia de su tortura y como una actriz que lo hacía espectacularmente bien, no recuerdo el nombre, pero era una Marta actriz, Nieto y Marta. Marina Salas. pero vamos, una interpretación que yo creo que es de las cosas que se deberían estar reponiendo continuamente porque es una lección de vida y una enseñanza grandísima, ¿no? Bueno, mientras que te lean. Que te lean. Pues sí. ¿Y qué ha pasado con el refugio de Ciudad Juárez? Bueno, la Red Nacional de Refugios que creamos sigue creciendo en México. Afortunadamente en México sí se sigue invirtiendo en la ayuda y el apoyo a los refugios. Y ahora estoy con mis amigas españolas para que reclamen al gobierno español porque les ha retirado los fondos a las casas de acogida, que son importantísimas en todo el mundo. Pero las de México siguen funcionando bien. Crecen, cada vez hay más centros de atención a víctimas y la red de activistas y defensoras de derechos humanos, a pesar de las circunstancias políticas, sigue creciendo y fortaleciéndose. Y el CIAM, el refugio que yo fundé en el año 2000, o sea, acaba de cumplir 25 años, y lo dirige un grupo de jovencitas maravillosas que lo hemos repasado entre generación y generación, y están trabajando en educación para la paz, en temas de masculinidad, con niños, con niñas. Oye, ¿y cómo han quitado esas ayudas con el trabajo tan importante que hizo España en aquel momento y la labor que hizo Moratinos como ministro y la importancia que tuvo nuestro apoyo? ¿Cómo? Ha pasado desapercibido, yo no entiendo cómo ha pasado tan desapercibido incluso para mis colegas de medios españoles, cómo se han Me estoy enterando ahora. desaparecido los recursos para las casas de acogida, pero yo hablo con las activistas y las directoras de las casas de acogida a las que yo he capacitado durante años y que he venido a darles talleres de autoayuda y autocuidado, y las veo cada vez más pauperizadas, no tienen recursos, les han retirado el dinero porque el Ministerio de Igualdad pensaba que no tenían tanta importancia, porque Madre la mía. autonomía de las mujeres, bueno, la autonomía sí, pero cuando tú estás viviendo violencia y tienes que huir para que no te maten, necesitas un espacio de alta seguridad. Y las casas de acogida de España están en una crisis económica brutal. Y Bueno, es pues eso hay que importantísimo, seguirlo. ¿no? Eso hay que darle seguimiento porque, claro, eso no se puede pasar invisible. Bueno, se nos ha ido la cabeza, se nos ha ido el tiempo, se nos ha ido todo y Esteban nos va a regañar ya Sí. mismo, pero es que te le está encantando también, ¿verdad? Tenemos que dejarlo, pero me encanta que hayan podido conocer un poco más a mi amiga Lidia, entenderán por qué tengo devoción y admiración por ella y de verdad, léanla. Es que leer a Lidia es ensanchar el alma y eso es muy bonito. Tenemos que decir adiós, di adiós, Chucha. Adiós, Lidia. Hasta siempre. Muchas gracias. Gracias de verdad. Gracias, Sabes que te Rosa. admiro muchísimo. Te quiero un montón. Y nada, nosotras nos vemos la semana que viene, como siempre. Y mientras en todas las plataformas de podcast y ya saben que ahora también en Amazon Prime. Y en Magas. Y en Magas, claro, es nuestra casa y luego también en la de los demás. Gracias.